Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, para responder a otra pregunta, resultado de aquel vídeo que hemos hecho acerca de la historia del sarantismo previo al surgimiento de declaraciones públicas de Monseñor Marcel Lefebvre. Y en este caso nosotros vamos a responder una interrogante que nos hace un piadosísimo espectador, un cándido espectador, de buena forma, de buena manera. Incluso vamos a responder con esta pregunta las otras inquietudes del mismo y de otras personas que han hecho, digamos que, impugnaciones semejantes. Es así, ¿por qué pensar que el sarantismo tiene razón? Es otra pregunta legítima. Y nosotros vamos antes de continuar, hay que aclararle a vuestras calidades que en la sección de descripción de este vídeo están los capítulos, porque así vuestras personas os podéis guiar mejor a través de nuestro discurso, y si os interesa, podéis verlo tanto de forma segmentada como de forma integral, que sería lo más recomendable, obviamente. Pero antes de empezar nuestro discurso debemos exponer nociones básicas de herejía, de cisma, de magisterio, de asentimiento con fe divina por parte del fiel, de magisterio ordinario y extraordinario. Y si no conocemos estos términos, estos conceptos básicos, incluso vamos a hablar de dogma y de código de hecho canónico, que tiene base dogmática. Si no entendemos lo que vamos a hablar ahorita de forma introductoria, nuevamente no vamos a entender nuestra propuesta de por qué el sarantismo es la única posición teológica coherente y lógica y salvífica frente a la crisis generada por el Concilio Vaticano II. Entonces, primero, ¿qué es la herejía? Vamos al Catecismo de San Pío X, Catecismo Mayor, ¿no? Que es el Catecismo para niños y adolescentes, en su edición de 1905. Catecismo Mayor de San Pío X, tercera parte, capítulo 2. ¿Qué es la herejía? La herejía es un error culpable de la inteligencia, que es una potencia del alma, por el cual se niega con pertinacia alguna verdad de fe. Y la verdad de pertinacia depende también del estado de vida del fiel. No queremos meternos en ese ámbito. Lo importante es que es un error culpable del intelecto, que es una potencia del alma que está con nosotros en el cielo o en el infierno. No tenemos inteligencia, solo que en un grado diferente. Nosotros aprendemos por discurso razón, pero nosotros en acto, al tener el alma, al ser concebidos, nosotros tenemos alma humana, racional, que nos da vida, que nos da libertad, y de la cual somos libres. Y ese intelecto, esa potencia del alma, esa alma tiene esas tres potencias, que es memoria, intelecto y voluntad. Por ejemplo, la inteligencia, que es una potencia del alma, ella hace un error culpable que niega alguna verdad de fe, con pertinacia. Clarísimo, ¿eh? Para niños y adolescentes. Vamos a hablar ahorita de un dogma que es necesario. Ya solo este dogma genera controversias, pero es dogmático. Y significa que hay que creerlo para ser católico. De lo contrario, no se es católico, ni siquiera se es miembro de la iglesia. En fin, el Papa Pío IX, ¿no? Vamos a citar el Denzinger, que es el compendio de dogma, ¿no? Lo vemos aquí, siempre lo mostramos, es el compendio de símbolos y definiciones y declaraciones en materia de fe moral. Es un compendio de, digamos, que declaraciones hechas por los santos papas, desde que tenemos registros de ellos, desde el siglo I hasta la muerte de su santidad Papa Pío X. Es un libro, como hemos dicho en todos nuestros vídeos, cuando lo sacamos, que tiene una gran credibilidad en el medio tradicionalista y en el medio de la iglesia. Estas ediciones ya datan del siglo XIX. Esta es una edición del siglo XX, a mediados del siglo XX, 1960. Creo que esta edición es de 64, 65.
Y el Papa, entonces el numeral, ese libro tiene numerales, y esos numerales nos va guiando, ¿no?, a través de diferentes dogmas, a través de diferentes materias. En el Denzinger, en el libro Denzinger, que se consigue gratuitamente en internet, hay varias ediciones, varias versiones, y por eso siempre damos dos numeraciones. La primera numeración es las ediciones modernas, la segunda numeración son las ediciones clásicas. Entonces, en el Denzinger, el numeral 3011, el numeral 1792, en las ediciones clásicas, su santidad el Papa Pío IX, en el Concilio Vaticano, en su sesión tercera, en la Constitución Dogmática de Filius, nos va a decir lo siguiente: o sea, el Papa reunido en concilio debe ser, pues, creída con fe divina y católica en todas las cosas que están contenidas en la palabra de Dios escrita o transmitida. Nosotros agregamos tradición, o sea, esa palabra de Dios transmitida es la tradición, y que por la Iglesia también transmitida, eso agregamos nosotros, quiera con declaración solemne, quiera por el magisterio ordinario y universal, no son propuestas a ser creídas como reveladas por Dios. O sea, este compendio de dogma es, el contenido de este libro es magisterio, tanto solemne como ordinario, y debemos creerlo, el contenido de estos libros, como si fuesen revelados por Dios, como si fuese creer en la resurrección de Cristo, y en otros dogmas, estas verdades de fe, como la Biblia. Aquí lo dice: para que creer con fe divina, la palabra escrita, la palabra de Dios escrita, o transmitida, que es la tradición de los santos padres de la Iglesia, y ya sea pues transmitida por la Iglesia, lo hemos dicho, en el magisterio sea universal, transmitida por declaraciones solemnes, que son en concilios, y por el magisterio ordinario y universal. ¿Queda claro? O sea, debemos tener la obligación de creer eso con fe divina, no es opcional. Segundo, vamos a hablar ahorita del Código de Derecho Canónico, y vamos a mostrar, nosotros tenemos todas estas cosas. Estos libros yo me llevo a la tarea de coleccionarlos. No todos son libros usados, algunos son más baratos, algunos son un poco más caros, pero no son fortunas. Este Código de Derecho Canónico de 1917, conocido como el Código de Pío Benedictino o Código de 1917. Aquí es un libro que, digamos que, como dice el padre Sáenz Ciérraga, le va a decir que es un libro, si bien no es dogmático, pero es un libro que tiene una fuerza, una gran base doctrinal. Y vamos a hablar de dos cánones que van a reforzar el dogma que hemos leído, y es el siguiente: en el Código de Derecho Canónico de 1917, en el canon 1323, en el numeral 1, en el renglón 1, hay que creer, o sea que es obligatorio, se fuerza de ley, hay que creer con fe divina y católica lo que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como verdades de fe divinamente reveladas. Es prácticamente un repaso de lo que hemos dicho anteriormente. Y en el renglón número 2 de ese canon, del mismo canon, el dar definiciones solemnes, esto es importantísimo, el dar definiciones solemnes, pertenece tanto al Concilio Ecuménico como al Romano Pontífice cuando habla de cátedra. Entonces, como es el canon número 1, este mismo, o sea, el renglón número 1 del mismo canon, 1323 del Código de Derecho Canónico de 1917, hay que creer con fe divina y católica lo que la Iglesia, por definición solemne, esto nos interesa ahora. También por el magisterio ordinario universal, por eso no nos interesa tanto para hablar en este vídeo, sino hay que creer con fe divina y católica. O sea, no se es católico si no se cree en esto, y no se tiene fe divina si no se cree en esto. Pues uno no es católico, no está amputado del cuerpo místico de Cristo por hereje. Entonces, el renglón número 2 me va a decir que las definiciones solemnes pertenecen tanto al Concilio Ecuménico como al Romano Pontífice. Y nos interesa en estos momentos solamente el Concilio Ecuménico. Entonces, lo que los concilios ecuménicos definen pertenece a ese compendio que hay que creer con fe divina. O sea, eso es muy claro, o sea, debemos entenderlo y creerlo. O
Eso no lo estamos inventando, hemos puesto nuestras fuentes y es cosa de buscarlo. Y si no se cree, no se es católico. Así de simple. Se pertenece a otra religión. Ahora bien, nosotros necesitamos, antes de entrar de lleno al tema, entender que nosotros tenemos también aquí, este es todo el Concilio Vaticano II, en latín castellano. Esta es una edición de la época, de los años 60, recién acabado, 65-66, recién acabado el Concilio Vaticano II. O sea, es una edición tan buena que no tiene modificaciones del latín al castellano. Y al ser bilingüe no puede comparar. Porque existen ediciones ya más modernas que intentan más o menos hacer menos grave algunos errores que tienen ellos. Pero como estaban ellos tan ilusionados, digamos, como el perro con la rabia, estaba todo balbuceado de secreción salival, o sea, secreciones bucales, ellos pensaban que esto era una maravilla, y pensaban que la gente se iba a atacar esto, o sea, que la gente se lo atacó, no todos, y sobre todo ellos pensaban que esto ha sido efectivo, sí, ha sido efectivo para la destrucción, al menos la reducción exponencial de la estructura instrumental de la iglesia, eso no cabe duda. Pero ellos pensaban que esto iba a ser una maravilla para la iglesia, pues no lo fue. Lo fue para otros fines, que no venimos acaso ni siquiera a hablar del tema. Con este libro, yo tengo pruebas físicas, tiene un libro de la editora, de esta editora, Biblioteca de Autores Cristianos. Lo bueno de este libro, yo quise constatar, yo tengo para constatar, lo que nos dicen es cierto o verdadero. Si yo puedo constatar aquí que los 16 documentos del Concilio Vaticano II, ellos terminan con unas cláusulas solemnes. Y yo voy a poner en la pantalla lo que como termina más o menos, lo que cambia solamente es cuando se dice si es constitución, o si es decreto, o si es una declaración. Lo demás es intacto. En esa pequeña frase, que concluye todos los documentos Vaticano II, que son 16, ellos van a usar una serie de cosas que van a comprometer tanto a la autoridad de estas personas, si una vez la tuvieron, como el asentimiento de los fieles. O sea, el asentimiento de este documento os va a poner dentro o fuera de la iglesia. Entonces, cada documento cierra de esta forma. Todas y cada una de las cosas contenidas en esta Constitución, puede ser decreto, puede ser declaración, dependiendo del documento que se han referido, han obtenido el beneplácito de los padres del Sagrado Concilio. Según ellos, ¿eh? Y nos, con la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente, en latín se dice unacum, juntamente, unacum, con los venerables padres, ¿qué padres? Los obispos que estaban ahí, los 1000 y tantos obispos que estaban en el Concilio Vaticano II. Las aprobamos en el Espíritu Santo. Esto es importantísimo, después vamos a hablar de ello. Las definimos y las ratificamos y mandamos que así lo sea, que lo que así se ha estado establecido sinodalmente, le hacen concilio, sea promulgado por la gloria de Dios. Cuando ellos dicen que todas y cada una de las cosas contenidas en esta Constitución, este decreto, en esta declaración, incluyen las herejías, no solamente las cosas que a veces dicen que parecen ortodoxas, no, incluye también las herejías y los errores que tienen ellos. B. Cuando ellos dicen, y nosotros, y nos, con la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente a unacum, con los venerables padres, conciliares, ellos están empleando su autoridad universal. ¿Para qué? Para creer en las herejías. Y tercero, cuando ellos dicen, las aprobamos en el Espíritu Santo, las definimos, las ratificamos y mandamos, creo que así se ha establecido, si normalmente el concilio ecuménico se ha promulgado por la gloria de Dios. Está haciendo eso ley universal de la Iglesia, le hace lo que se conoce en derecho canónico, en teología canónica, como derecho común, le hace para toda la Iglesia. Ni siquiera para una iglesia particular, no, para toda la Iglesia, incluyendo las herejías. Esa es ley común. No es que tú sabes que existen grados de pertinacia, no. Ellos ahí de forma consciente han enseñado herejía y error. Entonces, ahí está comprometida
Y aparte, que ellos hayan dicho eso, hacer ley universal las herejías, es de carácter obligante para toda la iglesia, incluyendo fieles y segrales, o sea, fieles en su grado de segrales y clero. Y eso influye en el accionario de los fieles, porque es ley, y la ley es obligante. Y eso afecta el accionar del humano, o sea, el accionar humano, por ende el accionar de la iglesia, militante en este caso. O sea, aquí está comprometida, si lo fuese, la autoridad papal. Eso tiene que quedar claro. ¿Ah? Nosotros hemos demostrado estos documentos. Esto se puede constatar, sea en el mismo libro, en cualquier documento Vaticano II que tengáis en vuestras casas, o simplemente buscándolo por internet. Ahora bien, volvemos a la pregunta básica. ¿Por qué pensar que el sedevacantismo tiene razón? Ahora bien, toda la esencia de la problemática, aparte de gran parte de lo que vamos a hacer a continuación, de forma estructural, las hemos sacado del libro Misterio de Iniquidad. Toda la esencia de la problemática, de la crisis eclesiológica, recae en la asimilación de diferentes facciones. Nosotros decimos líneas medias, líneas conservadoras, digamos que líneas medias sean o conservadoras de corte lefebrista, criptolefebristas, etc. Incluso cortes de diferentes sedevacantismos, a diferentes posiciones teológicas dentro del sedevacantismo, frente al fenómeno conocido como Vaticano II. En ese sedevacantismo afirmamos que dicho conciliábulo es contrario a la tradición. Cuando decimos tradición, no solamente son los padres de la iglesia, también es lo que está admitido por la iglesia, como hemos hablado en el dogma de constitución dogmática de Filios, del Concilio Vaticano, el único, presidido por el Papa Pío IX. Entonces, el sedevacantismo afirmamos que el conciliábulo Vaticano II es contrario a la tradición, y eso es criterio ajustado a la verdad. A impugnar al Vaticano II, haciendo valer contradicciones flagrantes con la sana doctrina, ¿cuál es la doctrina? La que está comprendida en el depósito fide, sobre todo en los concilios y declaraciones solemnes y ordinarias de los papas, que han sido infalibles. Y eso es un buen reflejo de que el sedevacantismo es un sistema católico. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que existe toda una teología dogmática acerca de la persona divina del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, el Espíritu Santo siempre ha sido invocado para garantizar la infalibilidad de los concilios. Prueba de ello tenemos la Sagrada Escritura, que, como hemos dicho, se debe creer con fe divina para ser católico, como dice la Constitución de Filius, que hemos nombrado al principio. El primer concilio de Jerusalén va a decir lo siguiente: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esto aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. El Papa Pío XII nos dirá en su encíclica Mystici Corporis Christi del año 1943, apoyándose en San Cirilo de Alejandría, en su epístola 55, acerca del sínodo, nos va a decir: Cristo, bien que invisible, preside los concilios de la iglesia, los guía por su luz. Otra cosa más, entonces aquí vamos a citar ya falsos papas, protagonistas de este desastre Vaticano II. ¿Para qué? Para justificar la noción del Espíritu Santo. Tanto los falsos papas como Pablo VI y el falso papa Juan Pablo II va a decir lo siguiente: el Concilio Vaticano II reunido en el Espíritu Santo. Esto aparece en la Carta Apostólica in Spiritu Sancto, es una carta para clausurar oficialmente el Vaticano II de 8 de diciembre de 1965. Entonces, tanto los herejes como los católicos siempre invocan al Espíritu Santo. En este caso, el Concilio Vaticano II, sus principales, digamos que, propulsores, en este caso Pablo VI, falso papa, él va a decir en el 65 que ellos se han reunido en el Espíritu Santo. O sea, ellos han enseñado herejía, pero ellos van a decir que todo lo que han enseñado reunidos en el Espíritu Santo. Eso tiene que quedar claro.
han citado al Espíritu Santo. A cualquiera que impugne un concilio ecuménico, tal vez como los arrianos contra el concilio de Nicea, o los protestantes con el concilio de Trento, es hereje. ¿Por qué? Pues se pierde la fe divina y la fe católica, como hemos hablado inicialmente. Pretender que se puede pensar distinto a un concilio ecuménico es una herejía. Y aquí es interesante porque se va a usar una proposición condenada por el Papa León X. Nosotros hemos hecho un video acerca de esta bula, Exsurge Domine, que condena el sistema luterano. Pero vamos a apenas una sola proposición. Y es así. He aquí la 29ª proposición de Martín Lutero. Esto es herético, pero esto está condenado porque es lo que piensa Lutero, pensaba y sigue pensando actualmente el sistema protestante. Nos ha sido dado el poder de invalidar la autoridad de los concilios, de contradecir libremente sus actos, de constituirnos jueces de actos que ellos han producido y de afirmar con seguridad todo lo que nos parece verdadero, sea esto probado o desaprobado, no importa qué concilio. Siglo XVI. Entonces, continuando, nos va a decir este autor de este libro Misterio de la Iniquidad. Esta proposición fue reprobada por su santidad, como hemos dicho, su santidad, el Papa León X, en su bula Exsurge Domine del 16 de mayo de 1520. Negando la infalibilidad de un concilio general, Lutero presentaba una doctrina desconocida hasta entonces en la Iglesia. Más adelante, ya en el siglo XX, el Papa San Pío X iba a detectar a los modernistas que eran sacerdotes en un clero, que no esencialmente porque trabajaban desde adentro, modernistas que eran una persona, eran clérigos que abocaban en contradecir también los concilios, con una metodología mucho más interesante, mucho más, entonces interesante que hasta salió victorioso a nivel instrumental. ¿Con qué? Con la creación de este conciliabolo Vaticano II. Entonces, ellos van a trabajar de forma subterránea, pero en esencia, entre muchas otras cosas, ellos iban también a contradecir los concilios. ¿Cuáles concilios? Los concilios ecuménicos de la Iglesia, a partir de Nicea hasta el Concilio Vaticano del siglo XIX. El Papa San Pío X va a retomar la condena de la 29ª proposición de Martín Lutero en su encíclica Pascendi de septiembre de 1907. Y también por su motu propio, también otros documentos que el Papa San Pío X va a condenar el modernismo, pero por su motu propio también, decimos nosotros, por su motu propio, Prestancia Scripturae Sacrae de noviembre de 1907. El Papa va a agregar que para aquellos que propagan doctrinas condenadas en la encíclica Pascendi, entre ellos negar la autoridad de los concilios, es la pena de excomunión ipso facto. O sea, el Papa va a condenar los modernistas del pasado, del siglo XX, los modernistas de mediados del siglo XX, en el Concilio Vaticano II, y los modernistas de hoy. Están condenados. ¿Sabes por qué? Porque esa proposición 29ª de Martín Lutero, condenada formalmente por el Papa León X, que esa encíclica Exsurge Domine, que vale la pena destacar que estuvo muy involucrado el cardenal Cayetano, en fin, que también estuvo involucrado en el proceso a ver si este hombre se convertía, que Martín Lutero al final no sucedió así y terminó excomulgado. Pero la bula Exsurge Domine condena todo el sistema protestante, menos el sistema luterano. Se refiere a Martín Lutero como jabalí salvaje. En fin, entre otras cosas, ¿no? Esa proposición de Lutero, que está condenada por la bula Exsurge Domine del Papa León X, nosotros hemos leído que ciertas cosas que se repiten hoy en día. Y esa bula, esa condena de todas las proposiciones que ha condenado el Papa León X, son varias, pero esta que nos interesa es la 29ª. Nosotros podemos decir que Lutero dice del poder de invalidar la autoridad de los concilios, de contradecir libremente los actos de esos concilios, o sea, eso de invalidar
la autoridad, de contradecir libremente esa autoridad de los concilios ecuménicos, es el modus operandi de la Iglesia, resultante del Concilio Vaticano II, o sea, la secta conciliar, o sea, la secta producida por el Vaticano II. Sean estas facciones más progresistas, sean estas facciones más conservadoras. Otra noción que también va a exponer esa proposición condenada del Martírio Lutero, condenada por el Papa León X, que hoy en día vemos reflejo en eso, es constituirse jueces de actos que han producido los concilios. También afirmar con seguridad todo lo que les parece verdadero de los concilios aprobados o condenados. O sea, todo lo que ha sido condenado o aprobado por un concilio, también estas personas pueden afirmar todo lo que les parece verdadero, si sea condenado, si sea aprobado. Y ese es el modo operandi de diversas tendencias conciliares o progresistas, esencialmente, pero también, sobre todo, de las líneas medias. Hacen eso con el propio Concilio Vaticano II. Van a decir que el Concilio Vaticano II hay que aplicarlo, lo que es ortodoxo y lo que no es ortodoxo hay que dejarlo de lado. Y también el lefebvrismo es especialista en eso. Y todo el tradicionalismo, excepto el serantismo. Amamos hablar del serantismo de forma generalizada para no extendernos demasiado. Entonces, hoy en día tenemos algo que ya ha sido condenado en el siglo XVI, hoy en día sigue funcionando de forma sistemática. Incluso podemos decir, después hablaremos de ese tema. Entonces, quedó esto, que sigue vigente los problemas del siglo XVI, que hoy en día hay personas que se presentan como católicos condenando una encíclica papal. Nosotros tenemos que entender que eso es magisterio ordinario. Y no se es católico, y no se tiene fe divina, sino creemos en estas condenas. Bueno, ahí empezáis a ver dónde os estáis ubicando. Entonces los católicos no podían invocar la escritura ni la tradición contra un concilio ecuménico. En el caso aquí, Vaticano II. Porque los protestantes han esgrimido la Biblia contra el Concilio de Trento. Y los viejos católicos han hecho valer la tradición contra Vaticano del siglo XIX, el Concilio Vaticano, el único del siglo XIX, del año 1869 a 1870. También hemos hecho un video acerca de los católicos. Entonces, ahora, bien, el falso Papa Pablo VI, también el falso Papa Juan Pablo II, y agregamos el falso Papa Benedicto XVI, que he escuchado personas que dicen que si voy a San Pedro del Cielo, han garantizado la conformidad de este concilio Vaticano II. O sea, todos los falsos papas Vaticano II, reclamantes al trono Vaticano II, ellos han garantizado que este concilio está en conformidad con la tradición de los padres de la Iglesia, por tradición sobre todo de, como hemos dicho, los santos papas, los papas que han estado haciendo uso de su infalibilidad, de su carisma de infalibilidad. Y sobre todo esto, que me gusta Benedicto XVI, que va a proponer el famoso concepto de hermenéutica de la continuidad, o sea, la hermenéutica de la tradición prácticamente, o sea, la hermenéutica de la continuidad. Por favor, los artífices del Concilio Vaticano II van a hacer la misma técnica de los herejes del pasado, van a intentar justificar su sistema ético, asumiendo que está amparado a la tradición, a la luz de la tradición, que se puede interpretar a la luz de la tradición, que está en la hermenéutica de la continuidad. Es algo parecido como hicieron los católicos para atacar el Concilio Vaticano, hicieron los protestantes para atacar, usando la Sagrada Escritura para atacar el Concilio de Trento. Entonces, diciendo esto, que tengan claro que ellos siempre van a usar la tradición para justificar el Concilio Vaticano II, el documento que excomulga a modo administrativo, por así decirlo, a Monseñor Marcel Lefebvre, van a decir lo siguiente: ellos se van aquí a sacar la cara, como en las películas de terror,
de suspenso, o sea, ellos saben que está la cara de villanos. Te van a decir lo siguiente, te van a decir la amplitud y profundidad de las enseñanzas, y ellos dicen que hay conciliado Vaticano II, requieren un compromiso renovado de profundización que permitirá iluminar la continuidad del concilio con la tradición, especialmente sobre los puntos de doctrina que tal vez, a causa de su misma novedad, no han sido todavía bien entendidos por ciertos sectores de la Iglesia. Y todo lo dice el falso Papa Juan Pablo II, en su motu propio Ecclesia Dei Afflicta del 2 de julio de 1988. O sea, él va a decir, como hemos dicho, va a justificar el sistema ético de Vaticano II con la tradición, es una táctica vieja, pero va a decir que esta doctrina, especialmente sobre los puntos de la doctrina, ¿qué doctrina? Las herejías de Vaticano II condenadas previamente por la Iglesia Católica, previamente condenadas por la tradición, recibidas por esa tradición recibida por la Iglesia, que son los santos padres de la Iglesia, pero sobre todo los santos papas y los papas legítimos de la Iglesia. Y ellos van a decir que a causa de estos puntos de doctrina que se han condenado, como hemos dicho, por la tradición de la Iglesia, por los santos papas de la Iglesia, y los papas, todos los papas son santos, sea el magisterio de la Iglesia, sea ordinario, sea solemne, tal vez a causa de su misma novedad, y todo lo que es novedad, es herejía, es herético. No sé, como hemos dicho, es un error culpable de inteligencia, por el cual se niega con pertinencia alguna verdad, de fe alguna, no todo un sistema, para hacerse una, que ni siquiera ya una es grave. Pues la herejía no es, yo tengo que crear un compendio de herejías, una sola herejía ya es un error culpable de la inteligencia. Entonces estas personas se sacan la cara, como hizo Martín Lutero también en el siglo XVI. Propone cosas novedosas a la Iglesia. Y la Iglesia, con el depósito fide, condena, con la autoridad de Cristo, condena. Por ende, no podemos creer en cosas que están condenadas, pues nos hacen herejes y cismáticos. Sobre todo herejes, apóstatas nos hacen. Sobre todo un compendio, todo un sistema todo un sistema bien establecido de errores plenamente condenados por la Iglesia. Porque hay que entender, en esto quisiera nuevamente aclarar, que lo hemos dicho en un punto en nuestro video pasado, no podemos pretender creer que porque profesamos un sistema, un compendio de doctrinas novedosas, que critiquen y desafíen a la Iglesia Católica, entonces nosotros tenemos que entender que no podemos andar hoy en día pretendiendo que los únicos pecados que hay, las únicas miserias que hay en el alma humana, sobre todo en las almas de los bautizados, son los vicios, son los pecados, los vicios que son, lo hemos dicho, que pueden estar las fornicaciones, adulterios, borracheras, afeminados, sodomitas, ladrones, ávaros, criminales, etc. Nosotros tenemos que ver que existen también los crímenes contra la fe, que también me saca de la Iglesia. Entonces, por muy devotos, por muy piadosos que seáis, por muy vigilantes que estéis frente a los vicios, profesar herejía, profesar cismas y apostasías, os corta del cuerpo místico de Cristo. Y esto va a corroborar el Catecismo del Concilio de Trento, su primera parte, del símbolo de los apóstoles, capítulo 10, del 9º artículo del credo. Va a decir lo siguiente: los herejes y cismáticos, porque apostataron de la Iglesia, tampoco pertenecen a la Iglesia. Y cierto, todavía continúan bajo el poder coercitivo de la Iglesia, que los puede juzgar, punir y excomulgar. Entonces, hemos dicho en nuestro video pasado, las personas que practican vicios, que son impúdicos, ya hemos dicho sodomitas, afeminados, avaros, borrachos, adúlteros, que practican rapiña, etc. Vicios. Si tienen fe católica, siguen siendo miembros de la Iglesia, miembros muertos, se van para el infierno. Pero los piadosos, como hemos dicho también,
muy vigilantes de que no practiquen actos de impureza, por ejemplo. Practicando herejía y cisma, os vais para el mismo infierno, en diferentes grados, pero no os vais a salvar. Entonces, continuando, eso tiene que quedar claro, ¿no? Los católicos deberían ir hasta el fin de las exigencias de la verdad y respetar toda la tradición, incluida la sentencia del Papa León X, que hemos dicho, esa sentencia que condena la 29ª proposición de Martín Lutero. Si es prohibido, en este caso si es herético, impugnar un concilio ecuménico legítimo, no queda más que dos soluciones canónicamente correctas. A. Aceptar religiosamente Vaticano II, donde el Espíritu Santo de la Iglesia, y B, en cambio, verificar si este concilio ha sido realmente ecuménico o no. Pero no se podría jugar en dos bandas, en dos equipos, o en dos frecuencias. Aceptar este concilio Vaticano II figura oficialmente entre los concilios ecuménicos y en un mismo tiempo ignorarlo, impugnarlo, decidir qué es o qué no es, como hace el sistema luterano, con todos los concilios de la Iglesia, como hacen los lefebristas, las líneas medias, y otros grupos también afiliados a la secta Vaticano II, etc. Añadimos, y esto también es importante, el Papa Pío IX, que es el Papa del Concilio Vaticano, que define la infalibilidad papal, también define la Constitución de Filio que hemos leído al principio, que el magisterio ordinario solemne, el magisterio ordinario se cree con fe divina y fe católica. Entonces el Papa Pío IX nos va a decir, para comillas, si ellos creyeran firmemente con los otros católicos que sí creen que el concilio ecuménico es gobernado por el Espíritu Santo, que es únicamente por el soplo de este Espíritu, que os recuerdo que es Dios, que Él define y propone lo que debe ser creído para ser católico. No pensarían, este se está refiriendo a otras personas, no pensaría, o sea, personas que no son católicas, no pensaría jamás que cosas o no reveladas o dañinas para la Iglesia podrían ser allí definidas e impuestas a la fe. Y no imaginarían qué maniobras humanas pudieran contrarrestar el poder del Espíritu Santo e impedir la definición de cosas reveladas y útiles a la Iglesia. Esto aparece en el documento breve se llama Dolendum Profecto del 12 de marzo de 1870, siglo XIX. Nosotros al igual hicimos con el documento, con esa proposición condenada por el Papa León X, Exsurge Domine, a la 29ª proposición de Lutero. Lo mismo va a pasar con el Papa Pío IX, ya se refiere de una forma también profética, pero ya se refiere a un presente. Nosotros heredamos ese problema de las personas que criticaban y se resistían a creer en los concilios ecuménicos. No creen como católicos hoy en día, o sea, las posiciones teológicas hoy en día no creen como católicos. No creen como católicos basados en este breve de Papa Pío IX, se llama Dolendum Profecto. No creen como católicos que los concilios ecuménicos son gobernados por el Espíritu Santo, que define y propone lo que debe ser creído para ser católico. Entonces, no creen como católicos el lefebrismo, el tradicionalismo y las líneas medias. ¿Por qué? Porque ellos van a decir qué cosas o no reveladas o dañinas podrían ser allí definidas e impuestas por la fe, allí donde, en los concilios ecuménicos. En este caso, en el Concilio Vaticano II. Todos ellos asumen, respetan y de una otra manera aceptan la autoridad de este sistema de jerarquía posterior a Vaticano II. Entonces, de una otra manera, ellos aceptan Vaticano II. Aceptan incluso documentos emitidos por estas autoridades para entendernos. Entonces, ellos entran en este problema. Ellos van a ver qué cosas o no son reveladas o dañinas. Y ahí van a ver si fueron definidas o impuestas por la fe. Y van a decir que maniobras humanas
que pudieran contrarrestar el poder de Espíritu Santo e impedir la definición de las cosas reveladas y útiles a la Iglesia. Son los tradicionalismos, líneas medias y el feminismo. En este asunto, sobre las manualidades humanas, van a decir, tú sabes, con unas componendas. Después del concilio o durante el concilio quisieron que Pablo VI no pudiese obrar bien y esto y aquello. Y hoy en día ellos van a decir que de repente Bergoglio no puede actuar bien porque tiene una mafia, no sé en dónde, o pertenece a una mafia, pero tiene otros cardenales que están como que luchando a ver cómo aplican el Concilio Vaticano II de su forma ortodoxa. Eso está condenado por el Papa Pío IX. O sea, ¿qué maniobras humanas pudieran contrarrestar el poder del Espíritu Santo en un concilio ecuménico? En el accionar de un Papa, que es también derecho divino, positivo. ¿Quién hace eso? Es todo el tradicionalismo no garantista. Las líneas medias ni hablar. Y los diferentes grados del lefebrismo. Van a explicar, y por eso ustedes ven personas de líneas medias, sobre todo tradicionalistas, de línea media, o líneas medias tradicionalistas, que van a tener una persona que ha pasado por universidades, y van a explicar lo que la Iglesia pensaba antes, cómo aplicarlo, lo que hoy en día tenemos 50, 60 años ya aplicando. Entonces ellos van a ver cómo se hace y van a decir que fue por culpa de tal cardenal que se aplicó esto, fue por culpa de tal papa, entre comillas, influenciado por tal grupo. Entonces son los católicos, esas personas no creen como católicos. Los católicos están entendiendo la gravedad del problema de Vaticano II. O lo rechazas o lo aceptas, no puedes estar en términos medios. Ese sería esto del siglo XIX. Que se entienda bien. Si Vaticano II, esto es crucial, que se entienda bien esto. Si Vaticano II fue parte de los concilios ecuménicos de la Iglesia, es inspirado por el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y luego, teológicamente y canónicamente, inatachable. O sea, es impecable. No se puede acusar, no se puede impugnar, está intachable, mejor dicho, exactamente. Es impecable. Carece de error. Por el contrario, esto tiene que ser claro, por el contrario, si Vaticano II no es un concilio ecuménico, porque faltaba el custodio de la fe, el Papa, y ahí la gran piedra la gran piedra a vacilar, como faltaba el custodio de la fe, que es el Papa, no es asegurado por la asistencia del Espíritu Santo. Aún así, numerosos obispos estuviesen presentes como fue el conciliablo de Vaticano II. Más de 2000 y tantos obispos. También hubo conciliábulos, falsos concilios en el pasado, también muy numerosos obispos, como el conciliábulo de Rímini, que fue un falso sínodo semi-arriano entre los años 300 y 400, en el año 359, en el siglo IV, hubieron entre 300 y 400 obispos, que quienes se obstinaran en querer tener a Monseñor Montini por Papa, ya sea por el falso Papa Pablo VI, nos demuestren, primero, cómo Cristo, contrariamente a sus promesas evangélicas, por ejemplo, la promesa de que funde la iglesia, y esa iglesia no, las puertas del infierno no iban a prevalecer contra esa iglesia, como aparece en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. O cuando Jesús le promete al colegio episcopal que le iba a enviar el Paráclito, que es espíritu de la verdad, como aparece en San Juan, capítulo 15, entre los versículos 26 y 27. O incluso cuando Jesucristo le promete a San Pedro, le da la orden: apacienta mis ovejas, en San Juan, capítulo 21, versículo 17. Y la promesa de Cristo a su iglesia, que va a estar con nosotros hasta el fin de los siglos, hasta el final de los tiempos, hasta el fin, hasta consumaciones seculi, consumatio seculi, o sea, consumación de los siglos, como aparece en San Mateo, capítulo 28, versículo 20. O sea, esa promesa de Cristo, ¿cómo podían estas promesas abandonar a su vicario, o sea, al Papa, supuestamente, ¿no? Al Papa, al falso Papa Pablo VI, pero en la mente de estas personas,
y la mente también de la tragedia que vivimos, como estas promesas de Jesucristo a su iglesia iban a aplicarse un abandono. O sea, Jesús iba a abandonar a su vicario en pleno concilio ecuménico. Hay grandes preguntas. ¿Por qué la fórmula ha parecido bueno al Espíritu Santo y a nosotros, como el concilio de los apóstoles en Jerusalén, registrado en los Hechos de los Apóstoles, había funcionado? O sea, esa presencia del Espíritu Santo había funcionado en el primer concilio de la Iglesia Católica, mientras que la fórmula nosotros lo probamos en el Espíritu Santo de Vaticano II, no habría funcionado. ¿Por qué si funcionó con uno no funcionó con otro? O sea, ¿por qué funcionó el primer concilio, el Espíritu Santo, y el segundo concilio no funcionó? ¿Por qué enseña herejía Vaticano II? ¿Por qué enseña error Vaticano II? Entonces, para terminar, yo tengo que hacer una especie de brevísimo resumen de por qué Vaticano II. ¿Cuál es el problema de Vaticano II? ¿Por qué ese concilio es problemático? ¿Por qué tenemos estos problemas hoy en día en la visual? Lo que creemos que es la Iglesia. Y los problemas que tenemos incluso en la Iglesia Católica. Yo soy parte de la Iglesia Católica. No sé si vuestras calidades, pero un servidor sí lo es. ¿Cuál es el problema del concilio Vaticano II? Esto va a ser muy forma denunciado lo contenido. Nos haríamos muy extenso de vídeo. Pues. El Concilio Vaticano II enseñó doctrinas que ya bien, como hemos dicho, ya habían sido condenadas por la Iglesia. Y enseñó a su vez disciplinas que son contrarias a la enseñanza y práctica constante de la Iglesia. O sea, Vaticano II contraviene el magisterio de la Santa Iglesia. ¿Qué doctrinas enseñadas por el Vaticano II ya fueron condenadas? Primero, sobre la unidad de la Iglesia. El concepto de que el Vaticano II va a enseñar que la Iglesia Católica no es igual a la Iglesia de Cristo. El famoso concepto de Iglesia Católica subsiste en la Iglesia de Cristo. Sobre el ecumenismo, que las religiones no católicas son medios de salvación. Sobre la libertad religiosa, que el hombre puede, por derecho, creer y profesar cualquier religión. Sobre la colegialidad, que el Papa no es el principio monárquico de la Iglesia. El Papa, con los obispos, sería el principio de autoridad suprema. Ya no sería el propio Papa, sería el Papa con los obispos. Entonces, todo esto se ha condenado por la Iglesia. Cuando decimos que lo que hizo que el Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano II, no fuese ecuménico ante muchas cosas, es la ausencia del Papa. El Papa fue lo que hizo que ellos no fuesen iglesia docente infalible. Nosotros vamos a sacar unos conceptos interesantísimos del diccionario de teología dogmática de Pietro Parente del año 1955. Esto es interesante saber lo que es iglesia docente y iglesia vicente. Porque la iglesia docente, el Papa y los obispos constituyen la iglesia docente. El Papa y los obispos constituyen esa iglesia que enseña. Los obispos son maestros por derecho originario, le hace por derecho divino. Por la propia consagración episcopal, ya el obispo es maestro de la iglesia. Ahora bien, las famosas distinciones. Los obispos unidos en su enseñanza al Papa gozan de infalibilidad activa. Le hace infalibilidad de enseñanza. Un obispo no es infalible. Todos los obispos del mundo no son infalibles. Ese Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano II, tuvieron más de 2000 y tantos obispos. Todos eran maestros por derecho divino. Todos estaban reunidos con un falso papa, pero un verdadero obispo, que era Montini. Monseñor Montini es un verdadero obispo en el infierno. Debe estar en el infierno. No creo que esa persona esté salva. Una opinión personal. Pero todos los obispos no fueron infalibles. ¿Por qué no fueron infalibles los obispos? Porque dice que los obispos, unidos a su enseñanza al Papa, gozan de infalibilidad activa. Como no había Papa, pues hereje y cismático, Pablo VI, y hereje y apóstata y cismático, no era Papa, fue electo ya sin ser Papa, porque ya es así. San Roberto Bellarmino le va a decir que si llega el Papa, llega la iglesia entera. Entonces, si un Papa enseña error en concilio, significa que hubo algo errado ahí. Hubo un defecto de elección canónica. Entonces,
al no haber el Papa en esa reunión ecuménica que es el Concilio Vaticano II, no hubo la infalibilidad de enseñanza. Por ende, el Concilio Vaticano II no es un concilio ecuménico. Y para cerrar, en suma, pretender que se puede rehusar un concilio ecuménico aprobado por un Papa, en este caso las personas que reconocen a Monsignor Montini como un Papa legítimo, viene a dar la razón a Lutero en contra del Papa León X y en contra de San Pío X. Es así. Y es eso. Entonces, os agradezco a vuestras calidades por la atención prestada. Disculpadme la extensión del vídeo. Y pidamos a la Virgen María como en su vocación como Veritas Prophetarum, que es la verdad de los profetas. Esa vocación de la Virgen María que tiene como Veritas Prophetarum, que nos enseña a la Virgen María a identificar los profetas de hoy en día. Los verdaderos profetas nos enseñan a rechazar, identificar y acusar. Identificar, sobre todo para salirnos de esa desviarnos de los falsos profetas que nos enseñan la verdad. Identificar a los verdaderos profetas que nos están enseñando, nos están guiando hacia la consumación, no solamente de nuestra propia salvación de nuestras almas, sobre todo no solamente luchar contra los vicios, que sí es gravísimo, pero también evitar ser cismático y ser herético. Y con esta visión de la verdad de los profetas, que es una vocación que tiene ella, podamos reunirnos con los verdaderos profetas de hoy en día, identificar a la iglesia visible y tangible para que pueda lograr sus medios, sus fines, que son esenciales en la iglesia, para poder suscitar a un Papa legítimo. Juvenum omne benedicere, ad societatem civium super perducamus fex angelorum. Amén.